anterior clase tuvimos la oportunidad de ver las enfermedades, algunas enfermedades que afectaban la motoneurona superior y otras que afectaban la motoneurona inferior. ¿Verdad? Y vimos que estas enfermedades de las motoneuronas son enfermedades que afectan justamente al área motora. Cuando es en el cerebro se llama motoneurona superior y tenía características típicas, ¿no? Que daban debilidad y además de debilidad daban piramidalismo, es decir, espasticidad, y también tenía el paciente los reflejos aumentados, tenía hiperreflexia. Ahora, eso es las lesiones de la motoneurona superior. ¿Se acuerdan de las lesiones de la motoneurona inferior? ¿Cómo afectaban a la persona? Lesiones de motoneurona inferior. ¿Cuáles eran los signos y los síntomas? Parálisis. Perfecto. ¿Algún otro síntoma? ¿Qué más había además de parálisis? Creo que era descoordinación. Ya, puede haber descoordinación. ¿Qué más? ¿Qué dices, doctor? ¿Qué más había en las enfermedades de la motoneurona inferior? Parálisis del miembro inferior. No del miembro inferior. Completo. Parálisis, ya. Pero, ¿qué más? Tenía otra cosa. ¿Cómo estaban los reflejos? Que las lesiones de la motoneurona superior, los reflejos estaban vivos, en las lesiones de la motoneurona inferior, ¿cómo están los reflejos? Disminuidos, abolidos. Ya. Y hay rigidez. En la motoneurona superior hay rigidez. En la motoneurona inferior, ¿qué debería haber? ¿Qué es lo contrario de la rigidez? Flacidez. El paciente está flácido. Entonces, las lesiones de la motoneurona superior nos dan esas características, ¿ya? Parálisis de los movimientos voluntarios, rigidez, espasticidad, aumento de los reflejos, ellos están vivos, patológicos, incluso con clonio. En cambio, las lesiones de la motoneurona inferior, estamos hablando desde los núcleos motores que están en el tronco encefálico y las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal. Cuando ellas están lesionadas, también dan parálisis, lesión de motoneurona inferior, parálisis, flacidez, reflejos débiles o abolidos. Vimos una enfermedad típica que afecta a ambas motoneuronas, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Esta tenía lesiones de motoneurona superior mezcladas con lesiones de motoneurona inferior. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de otra enfermedad muy característica llamada esclerosis múltiple. ¿Ya? La esclerosis múltiple. ¿Han escuchado hablar alguna vez de esta enfermedad? En nuestros países es poco conocido esta enfermedad llamada esclerosis múltiple, pero en otros países como Europa, Rusia, Canadá, Estados Unidos, estas enfermedades son muy conocidas y de hecho son las más frecuentes. Así que tenemos que aprender porque dice que los bolivianos quieren irse a Brasil, los brasileros a Estados Unidos, los Estados Unidos a la luna. Entonces vamos a tener que aprender, ¿ya? La esclerosis múltiple, entonces, es una enfermedad de un grupo grande de enfermedades llamadas enfermedades desmielinizantes. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a la motoneurona superior, ¿ya? Es decir, afecta al sistema nervioso central, ¿ya? Al sistema nervioso central. En la esclerosis múltiple podemos encontrar una enfermedad
neurológica que se acompaña de lesiones inflamatorias en diferentes grados de evolución en el sistema nervioso central. Entonces, ¿dónde podrían aparecer estas lesiones? En el cerebro, cerebelo, broncocefálico, médula espinal. Buen día de la noche. Estas enfermedades podrían aparecer en estos lugares. Y obviamente, si tienes una lesión del cerebro, en esa lesión del cerebro va a dejar daños y secuelas, ¿no? Por lo tanto, es una enfermedad discapacitante. Esclerosis múltiple, enfermedad neurológica discapacitante. ¿Ya? Hablando de la causa, se cree que hay influencia genética. Es decir, que una persona que tiene genes relacionados con la esclerosis múltiple está más susceptible de sufrir esclerosis múltiple. Sin embargo, a pesar de que se han visto muchos genes de susceptibilidad en más del 50% de los pacientes que tienen esclerosis múltiple, ellos no tienen esos genes de susceptibilidad. Entonces, si bien hay una influencia genética fuerte, no necesariamente la influencia genética lo es todo. ¿Ya? Bueno, hablando de epidemiología, se dice que la esclerosis múltiple es más común en las mujeres que en los hombres. 3 mujeres enferman de esclerosis múltiple por cada hombre que enferma de esclerosis múltiple. Sin embargo, dice que la enfermedad también tiene su equilibrio, ¿no? Cuando se enferma una mujer, la mujer tiene una enfermedad de esclerosis múltiple bastante leve y tranquila. Cuando se enferma un hombre, la enfermedad de esclerosis múltiple es severamente discapacitante. 3-1, pero la gravedad se la lleva el hombre. Y no se trata simplemente de eso que dicen, ¿no? Las mujeres se enferman y están caminando tranquilas, el hombre se resfría y está agonizando, ¿no? No se trata solamente de esa idiosincrasia, sino que la enfermedad tiene esas características, ¿ya? Realmente, hablando de razas, la raza blanca, levanten la mano los que creen que son de raza blanca, por favor. ¿Nadie se cree de raza blanca? Ok. ¿Raza aria? ¿Padres de ojos azules? ¿Nadie? Ok. Bueno, eso es para el otro curso. Las personas de raza blanca, chicos, tienen más susceptibilidad de sufrir esclerosis múltiple que las personas ya que tienen de raza negra o que tienen algún mestizaje. Por lo tanto, es muy raro ver esclerosis múltiple en países de Latinoamérica, por ejemplo, pero es muy frecuente ver esclerosis múltiple en los países nórdicos, Rusia, Finlandia, Suecia, Suiza, no sé, todos esos países raros, ¿no? Con nombres lejanos. Ahí en la diapositiva que les he mandado, les he mostrado un mapa, y en este mapa se ve algunos países en rojo y otros países que son países más cálidos, donde hay más calor, donde la gente va a la playa, cosas así, donde los países están en celeste, ¿no? Los países que están en rojo en este mapa son los países que tienen más incidencia de esclerosis múltiple. De ahí que se dice que la esclerosis múltiple es una enfermedad geográfica. Tiene esta característica que tiene más prevalencia en los habitantes que están más hacia el polo norte, ¿ya? Y menos prevalencia en las personas que están de la línea del Ecuador para abajo, porque son países más cálidos. Ahora, tanto es así esta influencia geográfica de la esclerosis múltiple que se dice que un niño que digamos un niño chiquito antes de los 15 años de los países debajo de la línea del Ecuador
se va a uno de estos países que están sobre la línea del Ecuador y con alto riesgo de esclerosis múltiple, adquiere el riesgo de lugar de destino. ¿Ya? Entonces, niño menor de 15 años que llega a esos países tiene el mismo riesgo que un nativo de allá de sufrir esclerosis múltiple. Pero una persona que pasado sus 15 años de estos países arriba del Ecuador se vienen a vivir en países más cálidos, África, Sudamérica, Oceanía, qué sé yo, traen consigo el riesgo del lugar de origen. Entonces, pareciera que los 15 años de edad es una edad tope para ver si la persona corre riesgo o no. ¿Ya? Por ejemplo, tú y yo que hemos vivido en países cálidos, si nos vamos allá ya no tendríamos tanto riesgo de tener esclerosis múltiple. Pero si hubiéramos viajado cuando teníamos menos de 15 años, sí. ¿Se entendió el punto, no? Bueno, ¿a qué se debe todo esto del lugar cálido y el lugar frío y esas cosas? Se debe a los factores ambientales. Los factores ambientales, por ejemplo, alguien que viva por aquí en las playas de Río de Janeiro, ¿alguien de Río? ¿No? ¿Alguien que haya vivido cerca de la playa, del mar, del Caribe? Yo, pero en Perú. ¿Vivías en Perú? Sí. ¿Ya? ¿Hacía calorcito donde vivías? A una cuadra del Amazonas. ¿A una cuadra del Amazonas? ¿Hacía calor donde vivías? Sí. ¿Hacía calor? Ya, vivo. Ok, vale. Entonces, ya, vale. Entonces, estos lugares donde hay playas, donde hay... Te vas a dar cuenta que los países donde hay playa, donde hay calor, la gente pues no anda abrigada, ¿no? Anda con ropa ligera, algunos hasta con traje de baño. Doctor, pero de noche sí hace frío. ¿Sí hace frío? De día sí hace calor, pero Ya. de noche es un frío horrible. Los lugares cálidos y la temperatura de nuestro medio influencian mucho en los seres humanos. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos de polerita, estamos de chocitos, así cositas, donde estamos, nos sentimos tranquilos, ¿no ven? Y vemos una persona así y lo tratamos bien, está bien, pasa, entra al banco, entra a la clase, pero andate hacia La Paz, por ejemplo, donde hace frío y la gente anda de corbata y camisa. Si vas de shorts y con gorrita o cositas así, ya te tratan de maleducado, de desubicado, de no sé qué, ¿no ven? ¿Por qué? Porque no es su forma de vivir de ellos. En cambio, nuestra forma de vivir es mientras más informal, mejor, digamos, ¿no? Más tranquilo, más libre, ¿no ven? Yo me acuerdo de chicos que vienen de Bahía. ¿Alguien de Bahía por aquí? Ya, los chicos que vienen de Bahía, los de Bahía no dicen nada. Algunos chicos venían de chinelas muy tranquilos a pasar la clase y nos gusta porque son gente libre, gente tranquila. Pero mira un ruso si va a venir así. Por más que venga el ruso digamos que esté viviendo acá, va a venir con botas, va a venir con abrigo, va a venir bien formal. ¿Por qué? Porque esa es su forma de vivir, ¿ya? Vale, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que los factores ambientales hacen que la persona en los lugares fríos esté más abrigada, tenga menos exposición al sol, menos vitamina D, porque la vitamina D se forma con la exposición al sol. Y la vitamina D es un factor natural que modula la inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. ¿Ya? Entonces, si hay déficit de vitamina D, corre la persona más riesgo de tener enfermedades autoinmunes. Y esta enfermedad llamada esclerosis múltiple aparentemente es una enfermedad autoinmune. Vale, entonces, las personas que tienen también
que viven en este tipo de lugares, por ejemplo, tienen tendencia a fumar cigarrillos. ¿Quién en este momento, cuando hace mucha calor, se animaría a fumar un cigarrillo? Uno que otro quizá, ¿no? Pero cuando hace frío, sí, cigarrillo, dicen, ¿no? Dicen que se calientan, no tengo idea si es cierto, pero bueno. Entonces, se fuman cigarrillos, se abrigan mucho por exposición al sol. ¿Y cuando hace frío, comemos menos o comemos más? Comemos más. Dietas ricas en carbohidratos, hipercalóricas, dietas ricas en sal que llevan al sobrepeso, etc. ¿No? Entonces, el factor ambiental hace mucho para que la persona tenga esclerosis múltiple, por todas estas cosas que hemos mencionado. ¿Ya? Ahora, en la siguiente diapositiva les he mostrado una imagen del sistema nervioso central sano. Es una neurona que está revestida en su axón con los oligodendrocitos, está sostenida por los astrocitos protoplasmáticos, sus detritos celulares, la microglía los limpia. Sin embargo, al lado estamos viendo unas vainas de mielina totalmente destruidas. Eso es lo que hace la esclerosis múltiple. Destruye las vainas de mielina en el sistema nervioso central. Y es por eso que nos da síntomas de motoneurona superior. Para los que llegaron de último, los compañeros nos van a hablar de la motoneurona superior. Chicos que estaban desde el principio, ¿cuáles son los síntomas de la lesión de motoneurona superior? Parálisis, me encanta la parálisis. ¿Qué más? La acidez. No, ese es de motoneurona inferior. Rigidez, espasticidad. ¿Qué más? ¿Cómo están los reflejos? Hiperreflécticos, vivos, patológicos, con clonos, ¿no? Así va a estar entonces, imagínate un paciente paralizado, con espasticidad, con hiperreflexia, con clonos y bastante obviamente discapacitado. Esa es la imagen de la esclerosis múltiple. ¿Ya? Ahora, tenemos que entender la fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa? Aparentemente hay un virus, una bacteria, algo que despierta una respuesta inmune. Algunos piensan que los propios oligodendrocitos, por algún factor, ellos llegan a morir. Y tú sabes que existen células que toman las muestras, los restos de sustancias y presentan estas sustancias para reconocerlas como antígenos. Entonces, un oligodendrocito muere y estas células llamadas plasmocitos toman esa muestra y lo llevan al sistema inmune. El sistema inmune reconoce que eso es anormal. Imagínate eso, reconoce como anormal algo propio. De tal forma que a nivel periférico se recluta una respuesta inmunitaria y se activan los linfocitos contra esos péptidos que se reconocieron como anormales. ¿Ya? Estos péptidos que se reconocieron como anormales, entonces son el blanco de ataque de los linfocitos T activados. Obviamente, los oligodendrocitos se encuentran dentro del sistema nervioso central. Así que el sistema inmune activado contra los oligodendrocitos encuentra una barrera, la famosa barrera hematoencefálica, que está formada por dos células. ¿Qué células son? Vamos chicos, ¿qué células forman la barrera encefálica? Vamos a tener que preguntarnos por tanto. ¿Qué células forman la barrera encefálica? Están las células del endotelio y está el astrocito protoplasmático.
Solo esas dos células forman la barrera hematoencefálica. Los linfocitos T activos se encuentran con la barrera hematoencefálica y no pueden pasar hasta para atacar a los oligodendrocitos que están adentro de la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué hacen? Rompen la barrera hematoencefálica. Se abren paso entre la barrera hematoencefálica y entran. Y empiezan a atacar de varias maneras a los oligodendrocitos. Y lo hacen a través de moléculas de adhesión. Existe toda una explicación científica de cómo ellos con ciertas moléculas interactúan con la barrera hematoencefálica y viajan y se pegan y van entrando a la, como una película básicamente de terror, y van entrando al sistema nervioso. Y estos linfocitos se unen a su antígeno y segregan citocinas inflamatorias. Estas citocinas inflamatorias, tú ya las sabes, interferón, factor de necrosis tumoral, etcétera, un montón de cosas. Entonces liberan estas sustancias y van destruyendo los oligodendrocitos. Las vainas de mielina de los oligodendrocitos pueden ser destruidas entonces por las citocinas proinflamatorias y por acción directa del linfocito T que viene y básicamente fagocita a las vainas de mielina. Por lo tanto, hay una pérdida de las vainas de mielina. Y eso significa que la neurona, al generar el potencial de acción, ese potencial de acción no puede viajar por el axón porque no hay vainas de mielina. Es como un cable de electricidad que de pronto el cable está pelado. Y ese cable pelado pues no va a funcionar igual de bien que un cable que está nuevo, ¿no? Y de ahí que aparecen los signos y los síntomas. Si pudiéramos ver bajo el microscopio las lesiones que tenemos en el sistema nervioso, veríamos que existen por lo menos 3 tipos de lesiones. Las lesiones agudas, donde podríamos encontrar las vainas de mielina, algunas íntegras, otras siendo atacadas con presencia de linfocitos T activos, y una zona de inflamación por la liberación de citocinas. Estas placas son de color rosado, están en plena guerra, digámoslo así, ¿no? Están en pleno momento inflamatorio. Pero hay otras placas que se llaman placas en sombra, que son placas intermedias, que son placas donde ya pasó toda la parte inflamatoria y tienen ciertas cosas inflamatorias y tienen ciertas áreas donde ya hay regeneración y nuevamente el sistema nervioso está tratando de curarse. Se llaman placas en sombra. Entonces, placas agudas, las primeras, placas en sombra, las segundas, y en tercer lugar tenemos las placas crónicas. Estas placas crónicas ya son de color plomo, más o menos, un color oscuro, ceniza. Y estas placas, en estas placas se ve abundante muerte neuronal, abundante desmielinización, incluso áreas de gliosis. Las áreas de gliosis son las células que murieron, fueron reemplazadas por otras células. Entonces estas placas ya son, las primeras placas agudas y las placas en sombra eran como que blandas. Las placas crónicas son placas duras, ¿ya? Entonces son placas esclerosadas, de ahí viene el término esclerosadas. Y estas placas suelen suceder en diferentes partes del sistema nervioso central. De ahí que viene el nombre de esclerosis múltiple, ¿ya? No vayan a confundirse, por favor, con otras enfermedades, por ejemplo, de la piel. En la piel existen otras enfermedades, por ejemplo, la esclerosis sistémica. ¿Has escuchado de la esclerosis sistémica? La esclerosis sistémica y la esclerodermia. ¿Has escuchado de la esclerodermia? La esclerodermia es una enfermedad donde el tejido conectivo tiene una enfermedad y ¿qué más pasa? Sobreproducción de colágeno, ya podría ser. ¿Qué más?
¿Qué pasa con la piel? Está así, toda arrugadita, súper tensa, súper tensa, como porcelana, dice. Muy bien, súper tensa. Son esas personas que no envejecen. Tienen una piel súper tensada, ¿no? Y tan tensada que hace que la persona quede toda espástica, porque la piel no da espacio para movilizarse siquiera. Entonces, esta es la esclerodermia, es otra cosa, nada que ver. Todo el mundo confunde la esclerosis múltiple con la esclerodermia, no tiene nada que ver la una con la otra, ¿ya? Entonces, esclerodermia, enfermedad del tejido conectivo, afecta a la piel, al tejido conectivo, etc. Esclerosis múltiple, ¿a qué nos referimos con esclerosis múltiple? Una enfermedad inflamatoria, esmerilizante, autoinmune, neurológica, que afecta al sistema nervioso central y da síntomas de motoneurona superior. Vale, entonces hemos visto que las placas de esclerosis, ¿por qué se llama la enfermedad así? Esclerosis múltiple. Para complicarnos un poquito la vida, existen varias formas de esclerosis múltiple. La primera forma de esclerosis múltiple va a ser la forma primariamente progresiva. Es una forma, si me ven un ratito, es una forma donde empieza a haber un brote de enfermedad, de síntomas, y va progresando, en el tiempo va empeorando la discapacidad del paciente, empeorando la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces es una progresión. A esto le llamamos esclerosis múltiple primariamente progresiva. La persona tiene un brote, nunca mejoró de los síntomas que tuvo otro brote, nunca mejoró y siguió progresando. Sencillo, ¿no? Esclerosis múltiple primariamente progresiva. Es una enfermedad, esta forma de esclerosis múltiple es una enfermedad terrible, ¿no? Por suerte para nosotros, solo representa entre el 5 y el 10% de los casos. Esclerosis múltiple primariamente progresiva. La mayoría de las veces, casi el 86% de las veces, la esclerosis múltiple viene de la segunda manera, que se llama esclerosis múltiple remitente recurrente. Es así. Hay un brote de signos y síntomas, un periodo, una meseta donde los síntomas se estabilizan y un periodo donde los síntomas revierten. Nuevamente un periodo de estabilidad donde el paciente está asintomático y viene un siguiente brote, aparición de nuevos signos y síntomas que duran más de 24 horas, menos de 3 meses, y estos síntomas se estabilizan y llegan después a disminuir o mejorar. Esta es la famosa esclerosis múltiple remitente, recurrente, remitente, ¿ya? Entonces, recurre, vuelve y remite, recurre y remite. ¿Se entendió, no? Ya, entonces, esta forma de esclerosis múltiple es la más común. De ahí que existe mucha gente que dice, la esclerosis múltiple no es nada. La vez pasada yo no sentía el brazo y después mejoré. No movía la mitad del cuerpo, pasó un tiempo y mejoré. ¿Qué está pasándole? Síntomas recurrentes y remitentes, ¿no? Bueno, esta es ahora, no siempre se llega a la remisión total de los síntomas. Tristemente, lesiones en el cerebro van a dejarnos sí o sí algún grado de discapacidad. Entonces, con cada brote que la persona tiene, sí, la mayoría de los síntomas remite, pero siempre queda algo de discapacidad, aunque sea mínima. Y entre brote y con el paso del tiempo nos damos cuenta que la persona tiene cada vez más discapacidad. La forma remitente recurrente puede pasar a ser secundariamente progresiva. ¿Cómo es esto de la esclerosis múltiple, tercer tipo de esclerosis? ¿Cómo es de la esclerosis múltiple secundariamente progresiva? Aparece un brote de signos y síntomas y el brote remite parcialmente. Aparece otro brote, esclerosis múltiple, con signos y síntomas, y el brote remite parcialmente. Y en algún momento
estos síntomas ya no remiten, sino que aparece otro brote y otro brote peor, y lo que era remitente recurrente se convirtió en progresivo, secundariamente progresivo. Entonces hemos visto hasta ahora 3 tipos de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple primariamente progresiva, la esclerosis múltiple remitente recurrente y la esclerosis múltiple secundariamente progresiva. Existe ahora otro tipo de esclerosis múltiple, 4 tipo de esclerosis múltiple, y probablemente este sea el tipo, finalmente, con el paso de los años, un tipo muy frecuente de esclerosis múltiple. Se llama síndrome clínico aislado. Apréndete este nombre porque es el boom desde hace un par de años, porque no existía esta forma, pero ahora sí, síndrome clínico aislado. La persona que tiene los signos y los síntomas de esclerosis múltiple, pero que por alguna extraña razón, cuando le hacen los estudios, por ejemplo, las resonancias magnéticas para encontrar las placas, no hay nada. No hay nada. Entonces el paciente tiene los síntomas, pero no tiene los estudios que van a mostrar que hay una lesión cerebral. Le llamamos síndrome clínico aislado. Este síndrome clínico aislado entonces es nuestra 4ª forma evolutiva de esclerosis múltiple. Bueno, estas son las formas clínicas que siempre vamos a encontrar. Ahora vamos a ver variantes clínicas de estas mismas formas. Variantes clínicas. Está la famosa esclerosis difusa de Schiller. La esclerosis difusa de Schiller es una variante muy ¿cómo se diría? Quiero decir como virulenta, agresiva. Es una variante muy agresiva, donde esta esclerosis difusa de Schiller aparece con lesiones. El paciente tiene el primer brote y ya tiene múltiples lesiones. No da mucho tiempo de esperar, ¿no? Ya tiene múltiples lesiones. La esclerosis concéntrica de Vallot es una lesión única, pero tiene una histología de una cebolla. ¿Quién sabe cocinar aquí? ¿Alguien sabe cocinar? Levante la mano el que sabe cocinar. Muy bien. ¿Sabe cocinar churrasco? Muy bien. Unos poquitos saben cocinar churrasco. Ya. ¿Conoce las cebollas, no? Ya, entonces la cebolla, no quería conocer la cebolla, quería conocer los pasteles. Los pasteles vienen por capas, las cebollas también. Entonces en la esclerosis concéntrica de Vallot, la lesión viene en forma de capas, como si fuera una cebolla. ¿Ya? Entonces a eso le llamamos esclerosis concéntrica de Vallot. Es una variante de esclerosis múltiple. Tenemos también en el gráfico una lesión que se llama lesión expansiva pseudotumoral. Parece un tumor cerebral que estaría creciendo, pero histológicamente hablando tiene todas las características de una esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, linfocitos reactivados, áreas de desmielinización, áreas de gliosis, etc. Y áreas esclerosadas, ¿no? Tenemos la variedad de Marburg. Esa variedad de Marburg, tuve la oportunidad de verlo solamente una vez en un paciente. Un muchacho que jugaba fútbol, tenía 14 años, era un chico normal, pero no, 15 años tenía, 15 años. Y la característica de este muchacho era que era un deportista nato, le gustaba jugar en la escuela, en la calle, paraba en la cancha, era un deportista. Y empezó con síntomas de esclerosis múltiple. En menos de un mes, el paciente llegó al hospital con síntomas de más o menos un mes, desde el inicio de los síntomas hasta que lo vimos. Y en el momento de hacerle la resonancia, encontramos múltiples lesiones desmielinizadas en diferentes localizaciones. Que tantas lesiones aparezcan en menos de un mes, esa es la variante de esclerosis múltiple tipo Marburg. Una variante muy agresiva. ¿Ya? Ahora, en la diapositiva les mostré y les puse manifestaciones clínicas. Y puse una fotito de una persona en silla de ruedas.
Esa es la imagen que yo quiero que se acuerden. Esclerosis múltiple, entonces es una enfermedad autoinmune, neurológica, autoinmune, discapacitante. Esa es la idea que quisiera que se acuerden. Los síntomas y los signos van a variar de acuerdo a la localización topográfica de las lesiones. Y vamos a hacer un repaso, una idea entre nosotros de qué pasaría, qué síntomas aparecerían si la lesión aparece en. ¿Okay? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, doctor, si aparece una lesión desmielinizada en el nervio óptico, porque el nervio óptico, chicos, es una prolongación del cerebro anterior. Entonces, el nervio óptico es cerebro. Si una lesión aparece en el nervio óptico, ¿qué síntomas crees que puede tener el paciente? Ceguera, ya, disminución de agudeza visual, diplopia, ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasaría si el paciente tiene, doctor, una lesión desmielinizada en el cerebelo. Coordinación. Ya, el paciente está atáxico, discoordinado, el habla también es un habla escándida, lenta, como bichito, habla, no puede coordinar bien, perfecto. Agarra los objetos y los tumba porque no tiene la coordinación necesaria. Perfecto. ¿Qué pasaría, doctora, si el paciente tuviera, por ejemplo, afectación de los pares craneales? De todo. De cualquier par craneal. A ver, dinos un ejemplo. El facial, por ejemplo. El facial, ¿qué le pasaría si está la lesión en el núcleo motor del facial? Si fuera en el motor, tendría dificultad para la apertura ocular, caída o borramiento del surco nasogeniano. Vale, parálisis faciales, ¿no? Parálisis faciales, perfecto. Vamos a ver otra localización. Entonces, ¿qué pasaría si encontramos lesiones en el área sensitiva primaria? Área sensitiva primaria, ¿qué tipo de síntomas y signos puede tener el paciente? Pérdida de la sensibilidad. La vez pasada los aproveché un poquito con términos de sensibilidad, ¿se acuerdan? A ver, alolinia, hiperpatía, hiperalgesia, analgesia, anestesia, todos esos síntomas puede tener el paciente con lesión del área sensitiva. ¿Ya? Vamos a ver otra área, por ejemplo, doctor, ¿qué pasaría si el paciente tiene lesiones en el área motora primaria, área 4 de Brodmann, o el área motora suplementaria, área 6, área 8 de Brodmann? ¿Qué encontraríamos? Motora. No tendría fuerza. Ya, no tendría fuerza, ¿qué más? Movimiento fino. Ya, no tiene movimientos finos, ya eso va más o menos con el cerebelo, ¿no? Sí. Ya, ¿qué más? Parálisis. Es lesión de primera autoneurona, ¿no? Debilidad, ¿qué más, doctor? Podría sostener su caminar. Ya, tal vez por la debilidad no puede, pierde la bipedestación, ya, ¿qué más? ¿Cómo estarían los músculos? Rigidez. Rígidos, con hipertonía y con espasticidad. Flácidos estarían si fuera lesión del motoneurón inferior. ¿Puede Ya. tener convulsiones? Puede tener convulsiones por el área motora, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos tener? Creo que dijo igual anteriormente hiperreflexia. Hiperreflexia, excelente. Incluso clonios. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el paciente tiene, doctor, aquí lesiones en la médula espinal? Lesiones en la médula espinal que estén afectando la parte del sistema nervioso autonómico. ¿Qué cosas podría tener autonómicas un paciente? Que sería como si el cáncer o como se dice, ahora sí, y es normalmente se le da cuando se da. Ya, puede ser. Vamos con cosas autonómicas. Lesiones autonómicas. ¿Qué cosas se te ocurre cuando
hablas de disautonomía. Frecuencia cardíaca. Ya, frecuencia cardíaca normalita, sí, rítmica regular o cómo. Arrítmica, irregular, bien. La frecuencia cardíaca también puede estar alterada, ¿no? La frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria también, porque hay un ritmo que tenemos ahorita, una respiración rítmica. Hay una respiración de Cheyne-Stokes, hay una respiración de Kussmaul, hay una respiración llamada respiración neurogénica central, es horrible esa respiración. Cuando vean esa respiración no la van a olvidar nunca, es traumática, traumante. El paciente está re mal, con un ritmo respiratorio horrible, respirando para sobrevivir. Así está, respiración neurogénica central. Entonces, hay alteración del ritmo respiratorio, alteración del ritmo cardíaco. ¿Cómo estará la presión? Alterada. Hiper o en shock a veces, ¿no? Ya, ¿cómo estará en la parte sexual del paciente? Disfunción sexual o lo contrario con priapismo y todas esas cosas. Entonces, también. Claro. Bueno. Entonces, imagínate ese paciente con todos esos síntomas, entre adormecimientos, parestesias, hipoestesias, pérdidas de sensibilidad, dolores, calambres, incoordinación, debilidad, habla escándida, no puede pararse, está espástico, está rígido, está con convulsiones. Te das cuenta que es una enfermedad así con múltiples síntomas. Entonces, cuando veas un paciente así, que no está viendo, que está perdiendo la agudeza visual, que está con parálisis facial, como decía la doctora, sospechemos con un diferencial de esclerosis. Ahora, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico primero tengo que saber qué es un brote, ¿no? Brote de esclerosis múltiple es la aparición de nuevos síntomas o el empeoramiento de algún síntoma previo que dura más de 24 horas y menos de 3 meses. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un brote? Aparición de nuevos signos y síntomas que dura más de 24 horas, menos de 3 meses. Ok, entonces, esto es lo que nos diferencia la esclerosis múltiple de otras enfermedades. Por ejemplo, hay mucha gente que dice tener fibromialgia. O vamos con algo más chico primero, lumbalgia. Doctor, me duele aquí la espalda. ¿Desde cuándo le duele? Desde hoy en la mañana. No puedo ni mover la pierna. ¿No? ¿Tiene más de 24 horas? No. ¿Es esclerosis múltiple? No. Vale. Doctor, me duele la espalda y me viene el dolor de aquí, baja por el glúteo, el muslo, hasta la punta del dedo. ¿Hace cuánto tiempo está ahí? Ya va 4 meses, doctor, que estoy así. ¿Es esclerosis múltiple o no? No, porque un brote es más de 24 horas, menos de 3 meses. Y debería remitir, debería mejorar ese brote. Vale, entonces, si te das cuenta, esos límites, los límites que nos ayudan a identificar qué cosa es esclerosis múltiple, qué cosa no, para no volvernos locos, porque los pacientes llegan y dicen, doctor, tengo un adormecimiento de las manos y se me adormece y me da calambres y tengo debilidad para caminar también. ¿Es esclerosis múltiple o no? Hay que ver, ¿no? ¿Cuánto tiempo está así? Ya voy 6 meses, doctor, que no mejoro. Por ahí es una neuropatía diabética, otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo de paciente a paciente los síntomas, ¿ya? Ahora, para hablar de esta enfermedad de esclerosis múltiple necesitamos 2 criterios. Escúchalo bien, 2 criterios. Diseminación en tiempo y diseminación en espacio. ¿Qué es la diseminación en tiempo? Que en un cierto periodo de tiempo aparezcan nuevos síntomas, ¿ya? ¿Y cuál es la diseminación en espacio? Que en un cerebro que
previamente tenía pocas lesiones, ahora aparecen más lesiones. Diseminación en espacio. ¿Vale? De ahí entonces que se crearon los criterios de diseminación en tiempo y espacio. Hablemos de diseminación en el espacio, por ejemplo. ¿Ya? Diseminación en el espacio. Se requiere para decir que una persona tiene esclerosis múltiple más de 3 lesiones periventriculares, igual o más de una lesión yuxtacortical en la corteza, igual o más de una lesión infratentorial abajo del tentorio, igual o más de una lesión en la médula espinal, o igual o más que una lesión en el nervio óptico. Entonces, estos criterios son los criterios de diseminación en el espacio. Una o más lesiones en al menos 2 de las 4 áreas de este sistema, del sistema nervioso central. Una o más lesiones en al menos 2 de las 4 áreas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en la diapositiva número 13. En la diapositiva número 13, abran por favor su diapositiva número 13, vamos a ver la primera resonancia y me van a decir qué tipo de lesiones ahí hay que nos hablen de los criterios de diseminación en espacio. ¿Ya? ¿Alguien se anima? ¿Hay lesiones yuxtacorticales ahí? Lesiones yuxtacorticales, que es un espacio, ¿no? ¿Hay lesiones yuxtacorticales? Yuxtacortical, al lado de la corteza. Si esta es la corteza y yo soy la lesión al lado de la corteza, lesión yuxtacortical. En la primera no, pero en la segunda pues. Ya, pero solamente vamos a ver esta. ¿La primera? Esta de aquí, mira. Ay. La primera. Esta, ya, listo. Hay lesiones yuxtacorticales. La corteza cerebral es lo que está afuera, ¿no? En el cerebro. ¿Ven lesiones ahí? No. Los puntos blancos, no hay lesiones yuxtacortical, ok, menos un espacio. ¿Ven lesiones en sustancia blanca? ¿Alguien puede contar cuántas lesiones hay en la sustancia blanca? 9. En la primera. Hay un montón. A estas lesiones, y entonces tenemos lesiones en sustancia blanca. Ahora, tenemos lesiones paraventriculares, al ladito de los ventrículos. Sí. Lesiones paraventriculares. Sí. Sí, hay lesiones paraventriculares. Lamentablemente ahí no tenemos más imágenes. Vamos a irnos a otra diapositiva. La diapositiva 22. Diapositiva 22. En la diapositiva 22 hay lesiones yuxtacorticales. En la C. En la C hay lesiones yuxtacorticales, perfecto. Hay lesiones paraventriculares. Hay en la C también. En la C también, muy bien. ¿Hay lesiones en sustancia blanca? Esto que no consigo, no entiendo cuáles son. Las que están entre la corteza y el ventrículo. Claro, esas son. Sí. Ahora, no se ven mucho los nervios ópticos ahí, ¿no? Ya. Vamos a ver en el gráfico de al lado. Hay lesiones infratentoriales. No hay ninguna. Hay lesiones en la médula espinal. ¿Sí? ¿En qué
imagen estás? En la D, perfecto. Lesiones medulares, muy bien. Y también en la C, ¿no? C y D. Vale, entonces estamos viendo así se ven los criterios de diseminación en espacio. Buscamos este tipo de lesiones, 3 lesiones periventriculares que hemos visto en los gráficos, que hay muchas más, 20 y tantas, alguien contó por ahí. Hay lesiones yuxtacorticales, a veces hay lesiones infratentoriales, lesión en la médula espinal hemos visto, y hay lesiones en el nervio óptico también. Entonces, que tengamos 2 lesiones en diferentes lugares es esclerosis múltiple. Vale, el doctor McDonald, no es el de las hamburguesas, ese no era doctor, ese es un payaso. Ya, entonces, el doctor McDonald creó estos criterios que se han ido modernizando, y hay una última actualización 2025, chicos. No me dio tiempo para ponerles ahí la actualización 2025 de los criterios de McDonald, pero en estos criterios de McDonald está muy bonito el tema de tener 2 ataques o 2 brotes. Nos hablan con estos síntomas que hemos hablado de la esclerosis múltiple, que probablemente el paciente tiene 2 o más lesiones en el sistema nervioso. ¿Se entendió, no? 2 ataques nos hablan de 2 lesiones diferentes en el sistema nervioso. Eso definiría, si podemos demostrarlo, que tiene el paciente 2 ataques y tiene en la resonancia 2 lesiones que justifiquen los ataques. Eso es esclerosis múltiple. Esos son los criterios de McDonald's. Ahora, segundo criterio de McDonald's: 2 ataques con evidencia clínica objetiva de una lesión. Entonces, el paciente tiene 2 ataques y tú puedes ver que no solo es un síntoma, sino que hay un signo: espasticidad, rigidez, hipertonía, hiperreflexia. ¿Me entendés? Un signo más. No solo el síntoma, sino un signo. Entonces, eso es esclerosis múltiple. También podemos buscar, para asegurarnos más, la diseminación en el espacio, buscando en la resonancia magnética 2 o más lesiones consistentes en esclerosis múltiple. ¿Verdad? Ya. Ahora, hay otras formas también, chicos, de hacer diagnóstico, además de hacer el diagnóstico solamente por los signos y síntomas y por la resonancia magnética. La siguiente forma es buscar las bandas oligoclonales. Ahí les estoy mostrando el líquido cefalorraquídeo, y en el líquido cefalorraquídeo hay un proceso que se llama crear las bandas oligoclonales. Estas bandas oligoclonales, cuando ellas están altas, cuando aparecen las bandas oligoclonales, eso es un proceso desmielinizante, probablemente esclerosis múltiple. El problema es que las bandas oligoclonales son muy carísimas de hacer. Así que muy poca gente puede hacerse el diagnóstico por bandas oligoclonales. Se ha descubierto recientemente, 2025, unos ligandos que también son los previos a la formación de las bandas oligoclonales. Y estos ligandos también se aumentan. Es ¿alguien sabe jugar cartas? Ya, en las cartas hay formas de armar las cartas. Y cuando te falta una carta, puedes utilizar el joker, ¿no? El comodín. Te forma la escalera, te forma la trica, no sé qué. Vale, entonces el comodín de ahora es estos ligandos de la esclerosis múltiple. Que si los ligandos de esclerosis múltiple salen altos, eso es esclerosis múltiple. Que tiene la misma sensibilidad que las bandas oligoclonales. Si las bandas oligoclonales están presentes, es esclerosis múltiple. Si los ligandos de esclerosis múltiple están presentes, eso es esclerosis múltiple. Si la resonancia nos muestra las lesiones con diseminación en el espacio,
Eso es esclerosis múltiple. Y hemos hablado ya de la diseminación en tiempo, ¿no ven? Que con el paso del tiempo, entre brote y brote, va a dar nuevos síntomas. Diseminación en tiempo. Ya. Otra forma de hacer el diagnóstico, de apoyar al diagnóstico, es a través de los potenciales evocados. ¿Qué son los potenciales evocados? Los potenciales evocados son, se coloca los electrodos del electroencefalograma al paciente y se le pone, por ejemplo, unas gafas que muestran luces. Y el paciente ve la luz y dice, y aprieta un botoncito. Cuando ve la luz, aprieta un botoncito. Aprieta un botoncito. Le ponen la luz en este ojo, aprieta el botoncito. En este ojo, aprieta el botoncito. Pero si le ponen la luz y él no vio la luz, no aprieta el botoncito. Entonces nos damos cuenta que él no ve. No ve, y la máquina registra que él ha perdido agudeza visual. ¿No ves? Entonces esos son los potenciales evocados visuales. Hay la misma versión con potenciales evocados auditivos. Entonces el paciente, cuando escucha algo, debería responder con un gesto de sí, estoy escuchando. Pero cuando no escucha diferentes tonos, entonces la máquina avisa que sí hubo el tono, pero que el paciente no está escuchando. Entonces tiene una disminución de los potenciales evocados auditivos. Hay otros potenciales evocados llamados potenciales evocados somatosensoriales o somatosensitivos. Se estimula al paciente y se ve si los nervios captan la sensación que se está estimulando al paciente. Entonces, estos potenciales evocados, por más que no se vean los signos y el paciente se somete a estos estudios de potenciales evocados, se pueden encontrar las alteraciones. ¿Ya? Se pueden encontrar las alteraciones en los potenciales evocados. Entonces, métodos diagnósticos de la esclerosis múltiple. Clínicamente, a través de los criterios de McDonald's de diseminación en tiempo y espacio, apoyados por imagen de resonancia magnética, apoyados por bandas oligoclonales, ligandos de esclerosis múltiple, bandas oligoclonales, potenciales evocados visuales, auditivos, somatosensoriales. Vamos a irnos a la página 21. En la página 21 tenemos entonces la neuroimagen típica. Típicamente las lesiones están localizadas, dice, en la región periventricular y del cuerpo calloso, tienen apariencia ovoidea, hiperintensas en T2, hipointensa en T1, las lesiones agudas tienden a tener mayor tamaño y bordes no bien definidos. Y ahí tenemos algunos ejemplos de lesiones, ¿no? Lesiones en la resonancia magnética. Bien, ahora hablemos del tratamiento. Hemos diagnosticado a un paciente con esclerosis múltiple y ¿cuál debería ser el tratamiento? Tenemos que entender que la palabra tratamiento es amplia. La palabra tratamiento no solo se trata de darle un medicamento y curar al paciente. A veces no existen medicamentos para curar. Ni siquiera existen a veces medicamentos para disminuir el síntoma. Pero estar al lado del paciente y compartir su dolor ya es un tratamiento. Entonces, todas las enfermedades del mundo tienen tratamiento. En este caso, la esclerosis múltiple tiene un tratamiento por lo menos en 3 áreas. Un tratamiento no farmacológico, que es el tratamiento de hacerle fisioterapia, recuperación, valoración con fisiatría, ortopedia, fonoaudiología, psicología, psiquiatría de ser necesario si aparecen síntomas psiquiátricos. Tratamiento no farmacológico. Grupos de apoyo a la familia, grupos de apoyo al paciente, etc. Ahora, vamos a ver el tratamiento sintomático. Tratar los síntomas. El paciente está con dolor, paracetamol, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, etc. Calmamos el dolor. Duele mucho, tramadol, morfina, etc. Entonces damos tratamiento para el síntoma. Si tienes espasticidad, benzodiazepinas,
y otro tipo de relajantes. Ya. Entonces ese es el tratamiento sintomático. Si tiene crisis epilépticas, por ejemplo, ¿cuál sería el tratamiento sintomático? Aquí a la doctora le vamos a preguntar. Doctora, ya que usted acaba de llegar, díganos por favor, ¿cuál es el tratamiento sintomático para las crisis epilépticas? Ya, medicamentos anticrisis, ¿no? Los medicamentos anticrisis que le vamos a dar al paciente para que no convulsione. ¿Se acuerdan alguno de esos medicamentos anticrisis? Ya, benzodiazepinas, muy bien. ¿Qué más? Nombres de medicamentos anticrisis. Diazepam, ya. Clonazepam. ¿Café con pan? ¿No? Ya. Diazepam, clonazepam, ¿qué más? Carbamazepina, fenitoína, levetiracetam. Ya. ¿Qué más? Hay muchos tratamientos, hay que acordarnos. De nada sirve solo pasar para aprenderlo a hacer ratito para el examen, chicos. Tenemos que aprender para la vida. Ay, la vida es cruel, nos cobra todo. Nos cobra todo lo que aprenden ustedes en la U. Cada segundo, cada minuto que pasan van a ver un paciente con esa enfermedad después. Y uno dice, caramba, ¿cómo no presta atención en ese minuto? La vida es fea, chicos. Bueno, ahí está, tratamiento sintomático. ¿Se entendió, verdad? Que hay modalidades de tratamiento. Hemos hablado de tratamiento no farmacológico, tratamiento sintomático. Vamos a hablar ahora del tratamiento patogénico para tratar la enfermedad. Hace muchos años solamente existía el interferón beta 1B, que era un medicamento que se inyectaba mensualmente al paciente y el paciente tenía que hacer inyecciones mensuales, una cosa bien incómoda para el paciente. Sin embargo, se fue modernizando la cosa, apareció el acetato de glatirámero, ¿ya? Y el acetato de glatirámero ya era por vía subcutánea, una inyección también por vía subcutánea. Fue apareciendo después el fingolimod, que el fingolimod ya viene en forma de tabletitas, una tabletita diaria para que el paciente esté tranquilo, estable. Entonces, a partir de ahí, en los últimos 5 años ha sido el boom de las enfermedades autoinmunes y las soluciones innovadoras. Apareció el natalizumab, el ocrelizumab, existe un montón de medicaciones más para tratar la esclerosis múltiple. Obviamente, una ampollita de interferón debe costar 150 bolivianos. El natalizumab o ocrelizumab y esas deben estar en la botellita en 10.000 bolivianos. Entonces, más moderno, más caro y no sabemos qué tan más efectivo, ¿no? Entonces, dentro de estos tratamientos, entonces existen tratamientos para tratamientos más modernos y menos modernos, tratamientos altamente efectivos y tratamientos moderadamente efectivos que tenemos que ir seleccionando de acuerdo a paciente y paciente. Si la enfermedad no es muy grave, podremos utilizar un fingolimod. Si la enfermedad es severa, tendremos que internarlo y hacer otro tipo de manejo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo médico o tú médico ves un paciente que está empezando con el brote de esclerosis múltiple? Está en pleno brote de esclerosis múltiple. ¿Qué hacemos? Con la información que ya tenemos hasta este momento, tenemos capacidad de curar a ese paciente. ¿Cómo? A ver, pensemos. Esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica, discapacitante. ¿Qué más? Autoinmune. ¿Qué le vamos a dar a lo autoinmune? Sondas. Sondas por todos lados. Sondas nasogástricas, sondas Foley, ¿qué más? ¿Qué le damos al autoinmune? Un relajante para que esté tranquilo. ¿Con qué se modula la inmunidad?
usar corticoides a dosis altas. El corticoide más económico y muy efectivo es la metilprednisolona. Entonces le damos dosis de metilprednisolona en pulsos. Les voy a pasar los secretos, chicos, para que sepan cómo se hace esto de los pulsos de metilprednisolona. Metilprednisolona. El paciente tiene que estar internado, previamente desparasitado, con aislamiento de contacto. Nadie puede entrar de afuera sin usar barbijo, gorra, guantes y un mandil. ¿Por qué? Porque le vamos a bajar las defensas. Entonces tiene que estar desparasitado, sin estar cursando otra infección. No puede tener infección urinaria, neumonía, no sé qué, que no sea VIH, por favor, el paciente. ¿Entiendes? O sea, hay ciertas características, requisitos para pasarle el medicamento. El paciente no tiene que ser hipertenso, no tiene que ser diabético descompensado. ¿Por qué? Porque el medicamento, el corticoide, ¿qué hace con los diabéticos? Les sube la glicemia, ¿no? Entonces no tiene que ser un diabético descompensado. ¿Qué hace el corticoide con las personas con hipertensión descompensada? La descompensa mal la hipertensión, ¿no? Para arriba. Entonces, en un paciente así, normotenso, diabetes controlada. ¿La corticoide no era hipoglucemia? Te lo juro. Podemos apostar. Porque El profe bien viendo cómo voy a maltratar. Nunca había pensado que estaba. Ya. Vale, entonces chicos, nos damos cuenta que la metilprednisolona es un supermedicamento, pero hay que tenerle cuidado, ¿no? Hay que saber manejarlo. Entonces, vamos a preparar 100 ml de fisiológico con 1 o 2 ampollas de metilprednisolona de acuerdo al kilogramo peso de nuestro paciente. Vamos a pasarle la metilprednisolona en cuestión de 6 horas más o menos. Y vamos a hacer controles cada 15 minutos de la presión arterial, o mejor si tiene un monitor y si el paciente está haciendo este procedimiento en una sala de UCI-UTI, ¿ya? Donde pueda ser auxiliado en caso de cualquier cosa. Vale, entonces después de 3 a 5 días de pasarle el medicamento, las defensas van a haber bajado y como es una enfermedad autoinmune vamos a disminuir la inflamación y los síntomas también van a disminuir. Ese es el manejo de la fase aguda. Otra forma de hacerlo es a través de la plasmaféresis. Hemos aprendido que a nivel periférico se encuentran los linfocitos T activados, liberan oxitocinas y cosas, ¿no? Factores de necrosis tumoral, etc. Entonces, una forma efectiva sería hacer una limpieza del plasma, porque ahí están los linfocitos T activados, que se llama plasmaféresis. ¿Alguien ha visto una diálisis alguna vez? Diálisis, el paciente está conectado a una máquina, le sacan la sangre, la limpian en una máquina y vuelve la sangre limpia. Entonces, la plasmaféresis es lo mismo, pero no le devuelven toda la sangre, le devuelven solo los glóbulos rojos y con todo lo demás se queda la máquina, ¿no? Entonces, esa es la plasmaféresis, le quitan todo su plasma, se queda sin defensas y el paciente tiene que estar aislado también. Y entonces es un procedimiento que se requiere los aparatos y la persona que lo haga, entonces un poquito más difícil de hacer, pero es la otra posibilidad, ¿ya? Vale, entonces hemos hablado de todo eso. Ahora vamos a hablar del pronóstico. Signos de buen pronóstico cuando el inicio de la enfermedad es leve, tal vez una neuromielitis óptica y se detecta y se trata. Cuando los síntomas son sensoriales, porque hay síntomas sensitivos que se pueden manejar con diferentes medicamentos, pero no motores, porque los motores son discapacitantes, ¿vale? Cuando el paciente tiene menos de 2 recurrencias en el primer año, cuando la pérdida funcional es mínima a los 5 años, cuando la edad dice inicio temprano de la enfermedad, yo dudaría de esa diapositiva, ya, pero la cuestión es esta, que mientras menos síntomas, mientras menos brotes tenga el paciente, obviamente va a tener mejor pronóstico. Signos desfavorables. A ver, vamos a preguntar a quién, aquí al doctor.
Si la enfermedad le afecta a una mujer o le afecta a un hombre, ¿quién lleva el peor pronóstico? Pues la positiva o masculina. Masculino. ¿Tipo la clase? Igual, claro. El hombre lleva el peor pronóstico. No sé por qué, no me preguntes por qué esa patita que tienen las mujeres del gen X debe tener algo bueno, ¿ya? Pero el ser hombre es un signo de mal pronóstico, ¿ya? Entonces puede ser desfavorable para la esclerosis múltiple. Sí. Signos de ataxia troncal, signos de piramidalismo, es decir, que hay afectación de la parte motora, ¿no ven? Y múltiples brotes en poco tiempo nos hablan de peor pronóstico de la enfermedad, ¿ya? Vale, entonces existen otras enfermedades muy parecidas a la esclerosis múltiple, se las voy a mencionar. Está la neuromielitis óptica de De Vic. Neuromielitis óptica de De Vic, tal vez la vieron en oftalmología, ¿no? La neuromielitis óptica de De Vic se trata de que hay anticuerpos contra la aquaporina 4 o anticuerpos contra la aquaporina 6 o anticuerpos contra la aquaporina 8. Entonces, ¿qué es la aquaporina? Es una molécula transmembrana que está en las neuronas. Entonces, si hay un anticuerpo que ataca a la aquaporina, básicamente inflama a la neurona y la mata. Y es por eso que aparece déficit visual por la inflamación y pérdida visual cuando la neurona muere, ¿no ven? Entonces, esta neuromielitis óptica de De Vic, entonces será neuromielitis óptica de De Vic con anticuerpos antiaquaporina o neuromielitis óptica neuromielitis óptica con anticuerpos seronegativos para antiaquaporina. Entonces, anticuerpos positivos o anticuerpos seronegativos para aquaporina. Tenemos otra forma llamada neuromielitis óptica anti-MOG. La neuromielitis óptica anti-MOG es una neuromielitis óptica donde existe un anticuerpo contra una proteína llamada MOG, ¿vale? Entonces, también da los mismos síntomas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que los laboratorios nos van a dar anticuerpos anti-MOG y el otro nos va a dar anticuerpos antiaquaporina 4, ¿ya? El tratamiento es diferente, responden a diferentes medicamentos, de ahí la importancia de hacer el diagnóstico correcto. Entonces, si un paciente no ve, ¿cuáles van a ser nuestros diagnósticos? Un paciente está perdiendo la agudeza visual. A ver, vamos a preguntarle aquí al doctor. Dime, por favor, cuando un paciente deja de ver, ha perdido la agudeza visual, ¿cuáles podrían ser nuestros diagnósticos diferenciales? Tira alguna cosa de ahí. Puede ser lo que pienses. Está perdiendo la agudeza visual del paciente. Ya, si nuestro paciente pierde agudeza visual, vamos chicos, diagnósticos diferenciales. Cataratas, astigmatismo, presbicia, me encanta que esa profe de oftalmo hizo su trabajo, ¿no? Me encanta. ¿Qué más? Así pasamos. Ya, ¿qué más? Vale, descartado toda la parte oftalmológica, de cataratas, astigmatismo, presbicia, ¿qué más podría tener el paciente? Está perdiendo la agudeza visual. Afecta la retina, la raíz del nervio ocular. Ya, le afecta la retina, perfecto, un desprendimiento de retina por hipertensión, Creo que la acromegalia también disminuye el campo visual. ¿Cómo se llama? Oftalmopatía diabética, podría ser. Retinopatía diabética, acromegalia, ya, okay, ya estamos con cosas más finas, ¿vale? ¿Qué más? Traumatismos,
Bien, trauma ocular. Muy bien. ¿Qué más? Afecciones en el nervio óptico. ¿Cuál? Neuritis. Neuritis óptica de Vick. Muy bien. Con anticuerpos positivos para coapolina 4. Neuromielitis óptica de Vick. 0 negativa para anticuerpos anticoapolina 4. ¿No? Neuromielitis anti-MOG. ¿No? Neuromielitis óptica anti-MOG. ¿Y el otro diagnóstico? Esclerosis múltiple. Como última opción sería no. Claro, Sí, sí. después de esto. Son diagnósticos diferenciales, son diagnósticos diferenciales. ¿No ven? Entonces, no se trata, chicos, en la medicina solamente de decir, mi paciente no ve, lo mando al oftalmólogo para que le midan lentes. No se trata solo de poner lentes. He visto en la avenida Cañoto a un hombre con pijama de médico, reloj de oro, y andando muy bien, muy perfumado, muy bien, realmente encumbrado. Y era dueño de una óptica, o sea, vendía lentes, nada más que lentes. Y la persona entraba y veía, se ponía los lentes. Sí, creo que veo mejor con este, no, mejor con este. Chicos, ¿eso es la medicina? Para nada, ¿no ven? Para nada. Entonces, no se trata solamente de pensar, no ve, necesita lentes, sino que tenemos nosotros que hacer todo un desarrollo de pensamiento en nuestra cabeza, buscando todos estos diagnósticos médicos y tratar de ayudar a nuestro paciente. Es complicado porque el paciente se ve totalmente sanito y te dice, doctor, estoy perdiendo la vista. Y bueno, ahí empezó nuestro problema, ¿no? Ya. Entonces tenemos ahí en una diapositiva, la diapositiva 33, donde dice criterios de diagnóstico de la neuromielitis óptica. Tiene neuritis aguda, neuritis óptica, mielitis aguda, síndrome del área postrema, síndrome del tronco cerebral, síndrome diencefálico, narcolepsia sintomática, síndromes de encefalomielitis aguda diseminada o de encefalopatía posterior reversible. Los criterios para neuromielitis antiapocolina 4 o anti-MOG positivos. Si los anticuerpos son negativos, son necesarias 2 manifestaciones clínicas, al menos una de las 3, dicen, y lesiones compatibles en la resonancia magnética. Ok, entonces hemos visto que hay diferentes diagnósticos diferenciales para las enfermedades que nuestro paciente puede tener, ¿no? Y ya tenemos una idea más clara de cómo tenemos que tener un pensamiento clínico acertado, ¿ya? Vamos a hacer una lista de presencia, por favor. Doctor, una pregunta. Aquí en su diapositiva dice en la neuromielitis le da más de ¿Cómo se pregunta? que en la diapositiva donde está la neuromielitis da más de las mujeres. Ajá. Entonces, ese sería más a las mujeres que el otro en cuestión de... También te cuento que le da más a las mujeres y la esclerosis múltiple más a las mujeres.